Buenas noches o tardes o días. Aquí Eduardo Torres con mi compañero Daniel León. Estamos en lo que sería el desarrollo de actividad número 4 de arquitectura en la nube. Lo que nosotros buscamos, aparte de resolver ya la guía como se hizo, es básicamente mostrar lo que sería el código que tenemos ya, como se solicita en la guía, y pues en base a eso responder preguntas ya con el código listo. Entonces, empezando sobre lo que sería, que aquí tengo la guía mientras está todo bien, viéndose allí el código, es que pues ya la actividad se siguió pues acorde a lo que sería la guía y bajo algunas otras cuestiones porque hubieron algunos errores en el código. Más que nada no por que haya sido mal hecho, sino por el hecho de que habían lo que sería algunas versiones incompatibles y se arregló mediante lo que sería el desarrollo de la actividad. Ahorita mismo estamos ya en la fase 5, en donde pues ya vimos las terminales, creamos las tareas, obtuvimos todas las tareas y también marcamos las tareas como completadas. Ya eso todo está realizado. Y nos vamos a disponer a lo que sería responder sobre el análisis y la discusión, que es el entregable en este video. Entonces, sobre la arquitectura, tenemos pues que, aparte se decía mucho en la guía, es una arquitectura monolítica. Entonces, para la pregunta 1, definiendo el monolito, que va a responder mi compañero Daniel, pues precisamente vamos a definir o tratar de hacer entender por qué es o por qué creemos que es un monolito y por qué hemos llegado al debate de que es un monolito. Mira, también un poquito debatimos aquí de que por qué consideramos que sea monolítica. Bueno, listo. Entonces, buenas noches, profe. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta uno, eh, vamos a hablar de pues, por qué se considera una aplicación monolítica. Como su merced ya lo había comentado en clase, una aplicación monolítica es una aplicación que tiene de por sí toda su lógica dentro de un solo servicio web. En nuestro caso vendría siendo nuestra app.python, la cual lo que hace es tener la gestión de peticiones vía HTTP. En este caso, si no estoy mal, estamos usando Flask. Em, bueno, la lógica que se está implementando acá es eh, un, algo parecido como un CRUD. Entonces, esto nos permite crear, consultar y pues actualizar tareas. Em, ¿Qué otra cosa? Sí. Ah, bueno, tenemos aquí también dentro de esta lógica un acceso a datos. En nuestro caso sería una base de datos en Postgres mediante SQL Alchemy, si no estoy mal, es este de acá. Y listo, entonces, o sea, teniendo ya todo eso claro, lo que se puede como identificar es de que pues todo está corriendo en un solo y único contenedor. Esto lo que hace pues es unir como todas las responsabilidades del problema o la lógica del problema y pues por eso se puede clasificar como un monolito. También hay que decirlo y tendría que mencionártelo, bro, es que, pues aparte de todo lo que encontramos, ¿cierto? Cuando estábamos buscándolos, una de las cosas que se ve de este aplicativo que es súper, súper, súper característica del monolítico es que, pues, todo va en el archivo app.py, como lo dijiste. Básicamente es como si toda la estructura, todo el cuerpo, todo lo que hace la aplicación está dentro de un solo código, lo que es una característica propia del monolítico. Por eso, digamos, mi compañero y yo decidimos, pues, aparte como usted lo mencionó y como lo demás, sí se confirma de que es monolítica. Y ya para lo que sería la pregunta 1.2, para esto, pues, como lo mencioné, si nosotros agregamos nuevas funciones, usuarios, proyectos, una función de definir roles o una función para ingresar, iniciar sesión o alguna característica clave en lo que sería el aplicativo, tendríamos que irnos al punto app.py. Y eso es algo que se explica mucho en la estructura monolítica, que todo está en un solo punto y se refuerza tanto que cuando hagamos un cambio podemos hacer daños en otras partes del código y podría terminarse tumbando todo. Diferencia en que como si lo viéramos, por ejemplo, en microservicios, que todo está más separado, todo está en diferentes directorios y aparte esos directorios tienen varios archivos donde hacen diferentes funciones y también en esos otros archivos pueden haber otros directorios
que tengan que ver con la función específica y que se están llamando a cada uno. Acá automáticamente vemos que todo el código está en una sola parte y se llama, pero está simplemente en una sola parte donde puede haber tantos daños. Incluso para la mantenibilidad, estuvimos hablando entre nosotros dos y algo que quedamos muy en cuenta fue que, aparte, como el código es en Flash, que es donde se hace el API, el SQL, la base de datos, está en el mismo archivo. Y como eso está en el mismo archivo, pues, digamos, como no está separado como en otras estructuras que nosotros hemos visto donde se separa todo, pues si yo llego a hacer un cambio en el API y no lo llego a llamar bien en el SQL, me puedo tirar todo lo que sería la estructura de datos que está deformada. Y eso fue una de las cosas que encontré con Dani, ¿no? Digamos, Dani, si puedes decir algo, pues, de sobre también lo mismo, ayudarme un Sí, poquillo ahí. ese término que ahorita mencionaste se llama alto acoplamiento. Ujú. Esto, pues, ¿qué significa? Que lo que vendría siendo el API y la base de datos sí o sí dependen una directamente de la otra. Por eso es que es mejor pues tener todo de forma separada, ya que pues en caso de que se quiera como trabajar de forma independiente, pues no va a surgir tanto riesgo. Y esto nos pasaba, o sea, cuando estuvimos viendo otras arquitecturas que nos enseñó el profesor, ¿te acuerdas que justamente veíamos que la base de datos estaba separada, en diferencia de acá que está solamente en el archivo Python? Sí. Nada, sí, justamente eso. Y pues ahí es que ahí es, digamos, una de las cosas que se Bueno, ahí creo que se le cayó algo. el ¿Cómo? internet a mi compañero. Entonces, Ah, bueno, ok, ok. adicional, otros riesgos que pues incluye tener una Ya, aplicación perdón. monolítica y... Dani, ¿ya volví? Sí, 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 ya se te escucha bien. Ok, ok. Y también tocando el tema de la mantenibilidad, es de que pues, como ya lo había mencionado, pues la dificultad para dividir las tareas pues entre los equipos, porque pues no se puede, ¿cómo decirlo?, desarrollar o seguir implementando, no sé, yo qué sé, más endpoints y demás, No se puede sin hacer al tiempo, estropear diría el yo. trabajo pues de los demás. Esto pues Ujú. causa más probabilidad de errores a la hora de actualizar o probar partes. Porque es muy común verlo, querer probar como un endpoint en específico o probar una parte del código, pero Al como es probarlo, un monolito, pues se afecta a puede las tirar demás los partes. otros, exactamente. Sí, es como eso, medianamente como lo estaba mencionando, de que justamente uno empieza a probar. Y es que no es como, por ejemplo, si estamos trabajando en un Git, que por ejemplo, cuando teníamos que traer todos los cambios que ha hecho nuestro compañero con un pull, y después de eso, eh, justamente empezar a hacer los cambios, ¿cierto? Entonces uno, digamos, yo hago los cambios en la carpeta, yo qué sé, hago cambios en la carpeta de mi API, mientras él hace en la carpeta de mi base de datos. Él puede estar haciendo los cambios al tiempo, mientras yo también los puedo estar al tiempo, y no importa que yo suba, porque si él no ha actualizado, no se le van a reflejar los cambios ni los daños mientras él siga trabajando. Y ya después uno es para ponerse un poco de acuerdo en qué cambios pues se van a necesitar para seguir manejando. Pero básicamente si yo hago un cambio no me daño es decir, digámosle daño la estructura general del código, en donde pues aquí pasaría, como lo dijo mi compañero, porque pues mientras yo estoy trabajando en lo que sería el app.py, la otra persona pues también está trabajando en lo mismo y todo lo que él lance y yo lo agarre, pues me quita todo lo que ya yo he hecho o viceversa, puede dañar a lo que yo había hecho antes. Y para continuar con la fiabilidad y la persistencia en la resiliencia del servicio, sobre esta pregunta, la pregunta 3.1, el contenedor web se detiene o se reinicia y las tareas no desaparecen. Entonces es porque justamente los datos, en la forma en la que se vio, no se están guardando dentro del contenedor de la aplicación, sino en la base de datos de Postgres, en el contenedor DB. Mientras que el volumen de datos exista, la información seguirá almacenada allí. Pero hay una fiabilidad, sí, hay una fiabilidad, pero básicamente, aunque tengamos esa fidelidad porque el sistema está recuperando los datos sin perderlos, pues si se hace un error, como se dijo anteriormente, pueden llegar a tener pérdidas de datos porque, como se dice, la base de datos está dentro del A.py, aunque el Docker la esté guardando. No sé qué tenga que decir Dani sobre eso. Sí, hay otro punto clave a aclarar, es el tema del rol del volumen. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro archivo Docker Compose, que es este en el YAML,
tenemos el volumen, este de acá, Postgres Data. Eso pues está configurado para que los datos, como lo decía Eduardo, no se guarden fuera del contenedor. Digo que se guarden, perdón, fuera del contenedor, pues y pues que sea en la base de datos, ¿no? Y que no se Esto, pierdan. exacto. Gracias a eso, pues aunque el contenedor de la base de datos sea eliminado o recreado, los datos pueden persistir y pues se pueden seguir usando más adelante. Acaba de aclarar que pues este mecanismo es, digámoslo que muy clave y se suele usar mucho, ya que pues mantiene una persistencia y una fiabilidad eh, de la base de datos a la hora que se quiera pues cambiar a un entorno con otros contenedores y demás. Sí, básicamente resumiendo, aunque sea una estructura monolítica completa, que ahorita en la actualidad es como ver una estructura de daños, o sea, es una estructura que uno pueda tener, que se le puedan hacer muchos daños, una estructura un poco más menos fiable, pues estar conectada con un Docker le da cierta fiabilidad diferente a otro tipo de aplicativos, pero igualmente como se mencionó y como se ha dicho en todo lo que hemos estado pues diciendo anteriormente, justamente pues al ser monolítica tenemos esos problemas que habíamos visto anteriormente. Y pues en eso, digamos, ya resolviendo lo que sería ya la guía y siguiendo diciendo de que aquí en la guía, déjame un momentico y la busco, Dani. Aquí hay que tener una demostración práctica que no sé si ya se ve ahí que ya se hicieron las tareas. No, todavía no he levantado el contenedor. Entonces, pues Sí, en este caso ya, vamos a ya levantar pasamos el... ya a la parte de levantar lo que sería el contenedor. Y Ujú, pues porque ya hicimos ya la parte de debate y análisis. listo. Ahí como vemos se está haciendo correctamente el build. Nos está diciendo exactamente en qué puertos se está escuchando la base de datos, ¿no? Y aquí como vemos, pues ya nos está diciendo en qué puertos está corriendo exactamente la base de datos y el API. Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar nuestra aplicación Postman, ¿no? de Postman para hacer las respectivas consultas, se podría decir. Bueno, entonces, como primera consulta, lo que vamos a hacer es enviar eh, un, enviar Un una momento. tarea que es un Ujú. endpoint que ya tenemos creado. Crearla, mejor dicho. Entonces, ya vamos a crear la tarea La correctamente. tarea y después vamos a lo que sería obtener todas. Listo, deme un segundito, profe, que, bueno, Toca lo que vamos a copiarla hacer de es la guía. un respectivo post en nuestro localhost en el puerto 5000, como, pues que ese es el puerto que se le definió en el API. Tenemos un endpoint llamado tasks Tareas. y lo siguiente que vamos a hacer es crear ¿cómo decirlo? Como un título, se podría decir, eh, que sería preparando la actividad. Vamos a quitarle en vez del 4 y vamos a colocarle preparando tarea segundo corte. Segundo corte. Listo. Esto es en el body, es decir, es lo que se le va a enviar a este endpoint. Cabe aclarar que debemos enviarle también acá en un header, que es la key y el valor. Entonces, como vemos, se envía correctamente porque aparece false. En este caso, así es como está definido en la parte de la guía del, del código que su merced nos dio. Hay pues a la hora de crear el endpoint, el resultado siempre va a salir en completed false. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es Eso es listar tener las todas las tareas tareas. Ujú. que tenemos ya pues hechas, entre comillas. Sí, eso se hace Como vemos, pidiendo la URL. está creada Eso se varias hace. veces la actividad de preparar la actividad 4, pero tenemos algo muy clave y es que ¿Qué a la hora sería? de crearlo está con un ID diferente.
Sí, Esto evita la estas fueron las duplicidad de los pruebas. datos. Totalmente. Esas fueron las pruebas que se hicieron cuando estábamos probando la actividad, en donde pues se ve que por la ID se hicieron 3 veces y después ya con la ID 4 se hizo el que ya tenemos. Ya después lo que viene, o sea, para listar todas las tareas simplemente pedimos pues un get a lo que sería la URL. Y bueno, obviamente ahí donde se muestra la URL de donde tenemos nosotros nuestro API en el localhost 5000. Ya después buscamos el apartado de tareas, que es como buscar el directorio, entre comillas, que tenemos ya alojado en el Docker. Y después lo que tenemos que hacer es marcar como una tarea completada, que eso es asumiendo que se tiene el ID igual a 1, cosa que, pues en este caso, sería la que sería marcar, sería la primera. Si nosotros queremos hacerlo, tenemos que marcar la ID 4 para que se complete la tarea que acabamos de hacer como ejemplo. Entonces, pasándole el código al compañero, que justamente es el que se tiene en la guía, pues se hace un put, como se muestra allí, y ahorita mismo pues se envía y ya se marca que la tarea fue completada. Listo, ahora lo que podemos ver es que se debía, o bueno, se debe ver evidenciado correctamente que pues que la tarea Fue está completada. completa, como vemos en este caso. En El este, ID 4, que fue el que cambió ahorita, el de preparar la actividad segundo corte, ujú, se cambió a estado true. De igual forma se puede hacer la ID 1. con el ID 1, que en este caso también lo vamos a hacer. ID 1, un put, que es el de actualizar, y sería el estado completo. Como vemos, se actualizó correctamente, y lo que se hace es un get de todas las tareas, Traemos las y listas de podemos tareas ver arriba. que ya está como Listo, true. ya está. Y listo, profe, esto sería toda la actividad. El video, pues creo que si no estoy mal, decidimos subirlo a YouTube, pues, en forma privada para que usted lo pueda ver y pueda ver toda la actividad. Según entendemos, es solamente un video, no hay que mandar nada más. Y, y con esto, pues hemos podido terminar. Dejando ya otras cositas como explicaciones que podemos dar aparte, es que, pues, lo que sería con Postman, pues, como nos dio algunos errorcitos, preferimos hacerlo por Postman en vez de la que ya teníamos. No sé si eso llega a ser un problema, pero esperemos que no. No sé qué quiera ya decir mi compañero. Sí, lo que pasa es que a la hora de hacer las consultas del API por, por lo que vendría siendo la terminal, estaba causando problemas porque en la guía el, el comando que nos estaban dando como recurso, se podría decir que estaba como desactualizado o desadaptado para pegarlo directamente en un PowerShell. Entonces Había como tocaba incompatibilidades. cambiarle el tema de la estructura a la consulta y demás. Entonces, pues, para hacer como un testeo más rápido y más visual y mejor, se usa Postman. Sí, Y listo, profe. Otro tema que quería aclarar es que aquí en el header lo que se está haciendo es enviarle información adicional a la hora de hacer la consulta. solicitud. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es indicándole, se podría decir que al servidor, que se le va a enviar un tipo de contenido y que el valor es una aplicación en formato JSON. Esto es lo que pues va a hacer o interpretar como el lenguaje de nosotros para que se pueda entender. Es de que el cuerpo, o sea, esta parte del código que le estamos enviando, el body que se le está enviando es en formato JSON. Entonces, para que pues lo pueda interpretar correctamente. Y vamos sin nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.